Mucha gente, o, por decir mucha, también se podría decir alguna. Alguna gente prefería no estar demasiado cerca de él, porque decían que no se aseaba tan asiduamente. Si uno fuera a su conferencia del domingo y volviera a verlo el viernes siguiente, notaría que vestiría el mismo traje, la misma camisa y la misma corbata. Y que sus manos, de piel levemente morena sin llegar a ser mestiza, lucirían un tinte negruzco que evitaría todo lavado. Pero esta leve capa de suciedad no era dejada a propósito. Su actividad, sus idas y venidas, su preparar las conferencias, su búsqueda insaciable en eterno rescate de copias de películas inhallables lograba que Ramírez Rodríguez no tuviera tiempo ni para recordar cuál fuese su nombre. De hecho, todo el mundo lo conocía por su doble apellido. Así también, hacía ya tiempo, firmaba los artículos y críticas que le publicaba el diario. Y cualquier periódico, que tuviera importante tradición, se podría vanagloriar de contar con la colaboración de Ramírez. Formado como crítico teatral devino en todo un profesional cinéfilo. Su pasión era organizar ciclos de directores famosos y pasar sus películas, prologadas por sus comentarios. Su tarea favorita y necesaria era concurrir a la Filmoteca Nacional y revolver viejas latas de películas olvidadas, para armar ciclos de homenaje ya fuese a actores o directores. Por sus charlas, con posteriores debates, pasaron grandes hacedores del cine europeo. Solía preparar todo su material escrito y fílmico para presentarlo todos los domingos a la tarde, en la biblioteca pública. Ramírez siempre se interesó por que el acceso a sus proyecciones fuera libre y gratuito. Sin embargo, una alcancía que se encontraba en la puerta principal invitaba, a quien deseara hacerlo, a contribuir con lo que pudiera. Una lluviosa mañana de lunes Ramírez abrió sus ojos, encontrándose todavía en la cama. Se había acostado tarde, preparando el artículo para el diario del sábado, y ahora, luego de desayunar, se daría una vuelta por la filmoteca. Suponía que fuera momento de asearse, no de ducharse porque por la regadera no salía agua, apenas una gota. Al menos podía lavarse debajo de los brazos, en la piletita del baño. Sí. Eligió cambiarse la camisa, la corbata, usaría la misma. Tenía solo dos, la otra la había usado la semana pasada. Prefería cambiar las corbatas una semana cada una, así la gente vería su distinción en el vestir. Desayunó un huevo frito y algo de café. Tomó su portafolio y salió. Afuera la lluvia había cesado, hecho que lo alegró, al no soler usar paraguas. Era un invento muy caro, un lujo al cual no podría acceder. Cuando llegó a la filmoteca, fue sorprendido por su amigo Question, el archivista, entregándole una lata con material fílmico, preguntándole si adivinaba lo que había ahí dentro. Sí, claro, evidentemente se trataría de una película. Mas Question no lo dejó proseguir, comentando que había dado con un filme inédito donde trabajaba la actriz Alma Morán. Tal vez para Ramírez eso tenía poco significado, porque él ya había armado ciclos de la actriz, proyectado algunas de sus películas. No obstante, mayúsculo fue su estupor cuando Question le comentara que era una película erótica, en la cual no solo ella actuaba sino que también la dirigía. Los ojos de Ramírez se abrieron ampliamente al escuchar esto. Su corazón comenzó a bombear sangre más deprisa, y un ligero temblor llegó a sus manos cuando tomó la lata que le alcanzaba a su amigo. Faltaba que Question le soplara en el rostro para que Ramírez recuperara su realidad circundante. Alma Morán, una de sus actrices favoritas de la década del 40, en una película decididamente inmoral. Christian le preguntó si deseaba verla ahí, en la moviola, pero Ramírez prefirió hacerlo tranquilo en su casa. Firmó un recibo y ahí fue, por la calle, con su lata bajo el brazo. Mientras caminaba, su mente no cesaba de elucubrar las cosas que llegarían a verse en esa película. No se imaginaba a Alma ni siquiera besándose con un hombre, cosa que nunca había hecho en cualquiera de sus películas. Según lo que sabía de ella, nunca se había casado, tuvo varios pretendientes, algunos de los cuales llegó a ser su novio,
pero de ahí a comprometerse seriamente, eso era otra cosa. Ramírez era religioso declarado, concurría a templo todos los domingos, y hasta, a veces, invitaba a cenar al sacerdote. Pero muy secretamente, en su intimidad, tenía sus reparos en concurrir, porque veía que Ramírez era muy poco afecto al aseo. La última vez que lo invitó a cenar, los vasos estaban grasientos como si nunca los hubiese lavado. Esa noche, este sacerdote prefirió ingerir lo más rápido posible su comida y marcharse a su casa, rezando por lo bajo. Ramírez dejó la lata con la película sobre la mesa del living, contemplándola mientras sorbía una taza de té. Parecía como si el espíritu de Alma estuviese viviendo dentro, en cada fotograma. Había una etiqueta pegada que daba cuenta del título y año de filmación, 1948. Su duración, 90 minutos. Alma había titulado su película La Venus de los martes. Ramírez se secó los labios con la punta de su corbata. La ansiedad por ver el filme galopaba en sus sienes, lo podía sentir. Era la misma percepción que lo acometía cuando conseguía una copia inhallable y ya deseaba pasarla por el proyector para ser el primero en verla. Además, ejerciendo dotes de calificador cinematográfico, debía ver toda película antes de programarla en su ciclo de los domingos a la tarde. Sus ojos escrutaban todo, al igual que sus oídos. Todo debía ser analizado, no podía haber escenas de desnudos ni palabras fuera de lugar. Para evitar tener que censurar algo indecente, Ramírez recurría a un esmalte para uñas que había pertenecido a su difunta madre. Con suma paciencia y artesanal cuidado, provisto de un pincelito, cubría todo cuerpo sin vestimenta que se viera. Para esto debía pintar fotograma por fotograma. Cuando estas escenas fueran proyectadas, la gente vería manchones de rojo carmín tapando los desnudos. Algunos se quejarían, pero ya sabían que, en la biblioteca pública, no se podrían ver esas imágenes. Una vez que la función terminaba, tenía la magna tarea de limpiar con un quitaesmalte todo lo que había pintado, para restituir a la película la esencia original tal y como había sido filmada. Este trabajo lo tenía ocupado por varias horas o días, de acuerdo a cuántas escenas de desnudos hubiere y de cuánta duración tuviere cada toma. Este oficio lo había aprendido y heredado de su padre, Obdulio, quien había sido censor real, cargo que, para desgracia de Ramírez, no era hereditario, evitando, así, todo tipo de nepotismo. Ramírez decidió dedicarse a la crítica cinematográfica y a preparar los ciclos de proyecciones. Pero siempre le quedó, en su corazoncito, la afición por el trabajo de su padre. Todavía recordaba, cuando era adolescente y espiaba, desde su habitación, las funciones privadas que organizaba en casa su padre, solo para amigos, donde proyectaba las escenas de los filmes que había cortado en el mes. Y todos, entre ronda de whisky y whisky, daban su aprobación, su beneplácito por haberlas eliminado. Algunos hasta invitaban a sus esposas para compartir ese momento, retirándose, luego, a sus casas a intentar hacer, con ellas, lo mismo que habían visto. Ramírez, como en un acto solemne, abrió la lata y ubicó el carrete en su proyector. Podía disfrutar él solo, tener el privilegio de ver la única película erótica filmada, actuada y dirigida por la bella Alma Morán. Cuando la cinta empezó a rodar, también lo hicieron las lágrimas por las mejillas de Ramírez, viendo las perfectas imágenes en blanco y negro. Si bien la película era muda, él imaginaba todos los diálogos a través de la mímica que efectuaban los labios de los actores. Alma estaba hermosísima con su cabello rubio, el cual se veía absolutamente blanco, su cuerpo esbelto, su incursión en un par de escenas de sexo grupal, las que deberían ser cubiertas en su totalidad con el esmalte. Qué placer poco inusual ver a su Alma desprovista de sus ropas. En un momento debió cubrir sus ojos por una escena muy fuerte de sexo mostradas en primer plano. Ramírez apagó el proyector, ya había visto demasiado. Fue a su habitación y se puso de rodillas frente a un crucifijo que tenía en su mesita de luz. Debería rezar durante media hora para expiar sus culpas, antes de proseguir. Una vez cumplido este rito,
volvió junto al proyector. Pero la cruz, en lugar de limpiar sus pecados, los acrecentó, porque Ramírez volvió a encender la máquina y cuantas más imágenes indecorosas viera, le provocaban más ansias de seguir viendo. Había escenas fuertes, sin duda, como aquella de Alma con 4 hombres. Llegó a no creer lo que estuviera viendo. Y esa misma sensación fue la que tuvo al espiar, por vez primera, los fragmentos que cercenaba su padre, cuando les mostraba a sus amigos, sobreviniéndole un cosquilleo en el estómago, que luego bajaba hasta estremecer su miembro, despertándolo de su letargo juvenil. Por un instante o, por lo menos, lo que duró el resto de la proyección, volvió a sentirse joven otra vez, reviviendo el placer en todo su cuerpo. Ahí estaba Alma, en su juventud y belleza, siendo disputada por varios hombres. La veía tan joven que le parecía mentira que no estuviera entre los vivos. Al finalizar la proyección, despertó de un sueño, tuvo esa sensación, como si hubiese estado inmerso en un universo propio. Durante varios años había seguido la trayectoria de una figura como Alma, había visto todas sus películas, con excepción de esta que había encontrado su amigo Question, escondida entre las miles de latas de la filmoteca. Particularmente había resultado ser la revelación de Alma no solo como directora, sino también como actriz, con un elevado nivel erótico. Las imágenes de lo visto en el filme danzaban en su cabeza como un calidoscopio, se fusionaban entre sí, se amalgamaban, se fundían y volvían a separarse. Alma sola, Alma con 2 hombres, Alma con 4 hombres, todas las variantes de juego sexual se recreaban en el filme. Ramírez necesitó una hora de plegaria, sin pausa, para purificar su mente. Las tempranas horas de la noche lo encontraron en su habitación, de rodillas, mirando fijamente a la cruz. Cuando la última imagen recordada se disolvió en su pensamiento, intentó comer algo, como si deseara recuperar fuerzas para lo que viniera a continuación, la tarea más ardua, más ingrata, cubrir con el esmalte todas las escenas de sexo. La Venus de los martes era una verdadera obra maestra, y Ramírez sería su censor, su juez inquisidor. Gracias a la compañía de una botella de ginebra holandesa inició la sensible tarea de pintar los fotogramas de las escenas que consideraba altamente indecentes. El carmín del esmalte para uñas de su difunta madre fue cubriendo la impudicia, el deshonor, el pundonor ultrajado, todo lo que pudiera ofender al buen comportamiento y el recato social. Sin embargo, mientras estaba cumpliendo esta tarea, no podía evitar que lágrimas como perlas rodaran por su rostro, dado que, para él, cubrir con una capa de pintura el angelical cuerpo de su querida Alma Morán era como sentir que una estaca se clavara en su corazón. En un momento percibió el espíritu de su padre Obdulio palmeándole la espalda, susurrándole al oído lo bien que estaba obrando. Claro que, en lugar de cubrir los cuerpos desnudos de cada fotograma, papá, directamente, cortaría todas las escenas, las empalmaría y se las proyectaría a sus amigos en una reunión privada. Otros métodos. Pero Ramírez no deseaba seguir ese camino, él prefería ocultar con el esmalte y proyectarlo así, sin importar que el público viera manchones al pasar la película. Esto duraría tanto como fuese necesario. Pero resultaba ser que Alma había atiborrado de escenas sexuales el filme, por lo que casi toda la extensión del mismo debió ser embosada con la pintura. Al terminar su trabajo, a la tarde del día siguiente, Ramírez se dio cuenta que quedaban solo pocos minutos de proyección sin censurar. No obstante esto, estaba decidido a pasarla así retocada, con la explicación previa necesaria dada al auditorio, y que se quejara quien se quejase. El esmalte de uñas de su madre ya se había acabado, necesitando 14 frascos más que había ido a comprar. Por suerte pudo conseguir el mismo color y tono, lo que le hizo pensar que su madre, en el otro mundo donde se encontrare, le agradecería por haberse acordado tanto de ella, mamá Nerina, que el Señor se apiadase de su alma. Todavía recordaba Ramírez cuando papá Obdulio, una noche estrellada, la obligara a abjurar del matrimonio porque ella le reprochara que lo que él hacía, censurando y cortando las películas, iba en contra de toda libertad de expresión.
La reacción de papá fue magnánima, repudió a su mujer, siguiendo el consejo de un amigo devoto de otra religión. Esta pasión de Obdulio obligó a mamá Nerina a hacer abandono de hogar, buscando la felicidad en otras tierras. A pesar de todo esto, Ramírez rezó por su salud, porque sabía que a los santos también había que desearles buenos augurios. La noche siguiente encontró a Ramírez con la botella de ginebra vacía, pero contento por la labor terminada. Ahora ya estaba lista para proyectarla el próximo domingo en la biblioteca, durante el ciclo de grandes directores. Como faltaban un par de días para el domingo, tuvo tiempo de redactar tranquilo toda la introducción que leería a los concurrentes, y que le serviría, además, para enviar al diario para su publicación. La tarde del domingo se presentó espléndida, y ahí fue por la calle, con su lata de película bajo el brazo y su portafolio lleno de papeles. Ni bien entró en el salón de la biblioteca intuyó la ansiedad de la gente por ver el filme de Alma. El auditorio estaba completo. Le entregó la lata al operador y Ramírez subió a la pequeña tarima para iniciar su conferencia. A medida que leía sus escritos se escuchaba toses nerviosas, carraspeos, aclaraciones de gargantas y varios otros ruidos corporales que daban cuenta la impaciencia de algunos por que concluyera su lectura y pasara a la película. Al instante de explicar que las escenas de sexo fueron cubiertas para que no se notaran, se oyeron silbatinas entre algunos espectadores, evidente síntoma de que aquello sería reprobado. Ramírez levantó la vista de su lectura, intentando descubrir quién o quiénes habían sido los responsables, mas la insolencia se refugió entre el anonimato de la platea. Cuando el momento tan ansiado llegó y las luces se apagaron, se escuchó un gran aplauso de agradecimiento. Ramírez guardó sus papeles en el portafolio, dispuesto a disfrutar también de la proyección. Al momento de comenzar las escenas de desnudos, algo que los espectadores ya sabían que se presentarían, en su lugar vieron manchones rojos que nada tuvieron que hacer sobre el delicado blanco y negro del filme. Había hombres, pasados de la mediana edad, que ya habían visto otras películas de Alma, que habían estado esperando este momento con gran expectación, y se desencantaron en grado máximo por no poder contemplar las escenas de sexo como hubiese correspondido. Esta gente, y los de más edad también, empezaron a abuchear, gritar improperios y patalear logrando el mayor ruido posible, en señal de protesta contra lo que consideraban era un atropello a las libertades individuales y al arte universal. Ramírez pensaba que esas personas no comprendían que él había censurado las escenas de alto voltaje con el único propósito de haber evitado cortarlas, como lo hiciera su papá Obdulio. Pero, ¿qué hubieran preferido? ¿Que las cercenara?, preguntó Ramírez, en alta voz para que todo el mundo lo escuchara. Sobre su cabeza comenzaron a llover bolas de papel, vasos de cartón, botellas de plástico de gaseosas y cuanto objeto fuera merecedor de ser lanzado. Ramírez corrió al cuarto de proyección y le dijo al operador que detuviera inmediatamente la película porque se la iría a llevar. Las luces de la sala se encendieron, la pantalla perlada quedó en blanco, ya los abucheos y el alboroto de la gente se escuchaban hasta en la puerta de calle. Ramírez debió huir por una salida lateral, abandonando la biblioteca, decidiendo no volver a presentarse en público por temor a ser linchado. Una vez en su casa, con la ayuda de un buen frasco de acetona y otra botella de ginebra holandesa, se dedicó a la puntillosa tarea de sacar todo el esmalte que había cubierto las desnudeces. Ramírez había padecido la ciega ignominia de la gente, la incomprensión, el menoscabo de los ignorantes de siempre, los que, debido a su feroz primitivismo cavernícola, habían quedado estancados en un pasado del cual no regresarían. Con lágrimas en los ojos, despintaba los fotogramas, devolviendo la desnudez original a los cuerpos. Alma Morán volvió a resurgir en su blancura de piel de porcelana, al igual que los actores que tuvieron la suerte de haber compartido con ella el éxtasis sensual. Al volver a ver todas esas escenas en su imagen original, Ramírez debería someterse a una sesión especial de rezos para, de esta manera, expiar no solo sus propias culpas, sino también las de su finado padre Obdulio. Después, si le alcanzara el tiempo y el sueño no lo dominara,
podría volver a ver la copia restaurada que guardaba de Blancanieves y los 7 enanitos.